Flashback. Con la conducción de Agustín Belelli y Silvia Goldman. Estuvo todo el día dormida. Yo me dediqué a contemplarla. Los cortes en su cuerpo parecían huellas de gaviota. Sé que estoy desahuciado. Es lo más sincero que me ha pasado en años. Es difícil mirar el mundo desde una silla de ruedas, pero no me imagino lo que sería no mirar. Aborrezco tener, a veces, una mirada hostil hacia ti. Sé que forma parte del desequilibrio de mi mente. En momentos como esos, solo atino a mirar mi muñón. Ese muñón me sosiega. Soy un asesino. Espero en silencio el instante preciso para hacer aquello que he guardado por años. De niño empecé matando insectos, luego vertebrados. Ahora estoy a punto de eliminar a un ser humano. Cuando puber, maté a un gorrión. Después de atraparlo, le estrujé la garganta hasta que muriese. Quería saber la raíz de su canto. Me gustaba hablar a solas. Las paredes eran mis perfectas espectadoras. En la habitación había brotado una roca. Era para ella como una flor. Una flor así era flor de muerto. Podrías morir en la laguna de hielo. Los árboles congelados danzarían. La laguna y el mar son lo mismo. Se unen a lo lejos. Así, de hielo, parecen una sola navaja. Las primeras visiones del teatro de la tragedia son las visiones de ella. Quisiera pintarla, pero sé que antes debo tener alucinaciones. Aún no la he pintado y sin embargo tiemblo. El teatro de la tragedia es mi cuarto. Parecía que la tormenta no iba a acabar nunca. Yo me dedicaba a contemplarte desde mi silla de ruedas. Desperté por el graznido de las gaviotas. La tormenta hizo que tuviese pesadillas. No recuerdo mucho, apenas un muñón moviéndose de una manera grotesca. Quizá ese muñón, mi muñón, hacía que fuese tan huraño. A veces me pongo muy violento, golpeo las paredes hasta que me sangran los puños. Esa sangre tiene tu nombre. Hemos escuchado al autor de Tristania y otros híbridos de la peste. La lectura de algunas páginas de este hermoso libro lo señalo porque hay en él una belleza terrible, relatos de un sentido tan humano que no nos pueden dejar indiferentes, que nos hace compadecernos de su existencia y asombrarnos de que su mundo sea tal vez demasiado real, que tal vez ya existe mucho antes de llegar a la vuelta de la esquina. Su peste parece enmarcarse en un rumbo demasiado cotidiano para la humanidad de hoy, los frutos tal vez de una distopía omnipresente en todas las épocas de nuestro mundo, que deja ver su muñón o simplemente la herida abierta supurando su hedor. Hay un amor a esos seres como de quien se reconoce ser parte de esos pedazos de existencia, una mano misericordiosa que lo hace visibles por un instante y así puedan al fin gritar su dolor. José Gabriel Cabrera Alba estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima. Fue director de la revista de literatura Ajos y Zafiros. Ha publicado los poemarios El libro de los lugares vacíos, Canciones antiguas, Ombligo de ángel, Del mar amor, Apuntes de la era de la violencia, y el libro que nos convoca, Tristania y otros híbridos de la peste. Poemas suyos han aparecido en diversas publicaciones nacionales e internacionales. Su poesía ha sido traducida al italiano, al alemán y al francés.
Ha traducido además a diversos poetas en lengua francesa y ha realizado estudios de artes plásticas en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en el Centro Cultural de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Bienvenido a Flashback, José Gabriel. Muchas gracias por la invitación a esta conversación, Silvia, Agustín, encantado de estar con ustedes. Bueno, para nosotros también es un placer. Quería comenzar con una pregunta, quizás concisa, pero que tu texto suscitó, y es preguntarte si el poeta es un carroñero. Es una pregunta interesante. Yo creo que en algunos casos sí, ¿no? Depende del tipo de poesía que se exprese, pero si tenemos que en el texto, porque a eso quizás se remite de alguna manera a tu pregunta, tenemos un texto en Tristania que es El Carroñero, precisamente, que refiere a un artista, en este caso un escultor, un pintor, que se nutre de la tragedia que está viviendo que ha vivido la humanidad, y en ese sentido sí podría ser un carroñero en muchos casos, porque se nutre justamente de todo eso terrible que pasa a la humanidad en muchas ocasiones, ¿no? Entonces sí podría serlo, ¿no? No siempre lo es, pero sí frecuentemente, a menudo, muchas veces sí lo es. Sí, Silvia. Sí, a mí me interesaba porque cuando hablabas, ¿no? del texto del carroñero, de este personaje, y decía la voz poética allí, o la voz, porque también es una discusión entre híbridos, ¿no? De los géneros, que el artista era un carroñero, me pareció una provocación interesante al lector también, ¿no? Porque es una palabra que, como tu texto plantea, la proximidad de tantas anomalías y deformidades, incluso la palabra, ¿no? Como sobresale en el lenguaje, salta, y el lector de alguna manera tiene que incorporarla, ¿no? Integrarla, y de eso me parece que va también un poquito la obra, de integrar también lo difícil, o esas bellezas nuevas o diferentes, ¿no? Ese paisaje que vas tratando de recapitular con el pensamiento y con la escritura. Sí, ahora que mencionas esa deformidad, definitivamente en el libro se da lo monstruoso también, ¿no? Estos seres diferentes, anómalos, pero esa monstruosidad también implica una alteridad, ¿no? Puede ser un reflejo de lo que ocurre con la humanidad cuando no ve al diferente, al otro, como semejante, ¿no? Entonces, el canon de la belleza ha ido cambiando con el tiempo y a la vez eso se puede reflejar por un lado en estos seres monstruosos que se menciona, pero a la vez puede reflejar cómo la humanidad muchas veces no los acepta, no acepta al diferente, quiero decir, ¿no? Por ejemplo, el personaje Cara de Cerdo, por ejemplo, se siente casi orgulloso de esa diferencia, ¿no? Porque esa diferencia lo hace cambiar la aparente normalidad, ¿no? Recuerdo que en el programa anterior, Silvia, justamente tú mencionabas un extracto de este libro cuando decía la luz puede transformarse en sangre y luego seguía: basta ver todo lo que ha sucedido en el mundo desde el inicio de la historia. Si eso equivale a ser normal, adoro la normalidad. Entonces, esa supuesta normalidad puede haber engendrado elementos terribles también, ¿no? Ha engendrado de hecho guerras, destrucción, el ser humano como el gran depredador además, ¿no? Entonces habría que ver también cómo el ser humano aparentemente normal también es sumamente monstruoso a veces.
de algún modo creo que nos vamos a quedar en esta primera parte en el carroñero, porque había separado muchos textos de ese cuento, de ese relato, y claro, tenía también esa pregunta, el artista como un carroñero, que ya se me anticipó Silvia a preguntarte, pero quería entonces hacer la siguiente pregunta. ¿Está obligado el artista, o en este caso el poeta, en su arte hacerlo desde el abismo entonces? Porque es algo que también se menciona en el carroñero. Claro. Bueno, tanto como obligado no creo, ¿no? Pero en algunos casos, como decía, en momentos límites que pueden ser guerras, pandemias, peste, la pandemia reciente que hemos vivido, en esos momentos límite muchas veces el artista hace arte desde el abismo, precisamente como se menciona en el carroñero y como tú bien mencionas, Agustín. Pero no creo que sea una obligación, ¿no? Sino algo que va fluyendo de manera necesaria en el artista, ¿no? Porque el artista, ustedes saben, ustedes que son poetas, que el artista no escribe por obligación, sino a partir de las pulsiones que va generando su propio quehacer escritural o artístico en general. Uh-huh. Sí, bueno, ahí está la primera diferencia respecto a lo que afirma, ¿no? El personaje, ¿no es cierto? Nos queda otra opción, pero sí, nosotros la tenemos. Pero quería comentar el hecho de que tú no pudiste abordar líricamente esta experiencia de tu vida en el contexto de la pandemia, y salió entonces un texto que no es líricamente 100%, sino que como que la tragedia te evitó entrar en ese lenguaje. ¿Fue así? ¿De ese modo de escribir? Es cierto. Bueno, yo escribí este libro en plena pandemia, ¿no? En la época de la cuarentena, en la época más dura, ¿no? Y justamente un poco antes de la pandemia, y luego eso se potenció con la pandemia, yo había llegado a un momento en el cual quería seguir escribiendo poesía, pero algo que fuese más allá de la poesía, que fuese solo verso, ¿no? Entonces, yo, como muchos, como casi todos, veía a la gente morir, pensaba que podía morir en cualquier momento, y comencé a escribir este libro de manera casi pulsional, ¿no? Yo estaba pasando un momento muy duro, entonces me pasaba casi todo el día pensando en este proyecto, y escribí una línea o dos, que cuando es una línea en este libro, quizá ustedes lo hayan visto así, se puede ver como un verso, pero también es una línea, pero pueden ser dos o tres, ¿no? Entre la construcción de este libro, ¿no? Entonces, sí, definitivamente me resultaba imposible el lirismo o el verso pleno en este contexto, y así fue surgiendo este conjunto de híbridos, ¿no? Porque puede leerse como poesía, puede leerse como prosa, y sí, salió en un contexto muy fuerte, muy intenso para mí y para la humanidad en general, como algo, como en un momento en el cual el lirismo ya no me bastaba, ¿no? Era un momento límite. Sí. Sí, es muy interesante eso que mencionás de las líneas, ¿no? Porque hay un sentido muy fragmentario en toda la obra que me interesó, casi como si fuera, como el lenguaje fuera como ruinas, ¿no? Que se van observando y luego se van juntando en un paisaje, ¿no? Todo como fragmentado, hecho de distintos pedazos, de cosas precarias. Y quería preguntarte sobre
Cuando yo lo leía, sentía del punto de vista del aliento, ¿no? Y de la respiración, siempre había como cortes, ¿no? Como si algo rompiera la voz o estuviera como, en un momento mencionás como un cuchillo, ¿no? Parece que hubiera como un cuchillo todo el tiempo trozando las distintas voces. Quería preguntarte por ese ritmo fragmentado y también por esa como cuestión como casi de prisma o de verlo tipo caleidoscopio, me da la impresión. Quería preguntarte un poco sobre esa estética, tanto visual como sonora. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, por un lado está lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Es decir, yo estaba tratando de trascender el lirismo, pero mi devenir ha sido ante todo la poesía, ¿no? Entonces, a pesar de ser de alguna manera prosa, esa pulsión se daba como verso, porque era una línea que podía leerse como una línea de prosa o podía leerse como un verso. De otro lado, es cierto, ¿no? El fragmentarismo se fue gestando casi de manera natural, y dentro de ese fragmentarismo yo primero surgió Tristania, el último texto, ¿no? El que da el título de alguna manera al corpus o forma parte del título. Y luego pensé que podía generar otros híbridos que se correspondiesen con Tristania, ¿no? Y en ese sentido el fragmentarismo también tenía correspondencias, porque se puede ver el libro en su conjunto como una macroestructura, ¿no? Donde todo está interrelacionado. Inclusive me han comentado que algunas personas lo ven o lo pueden ver como una novela fragmentaria. De otro lado, siempre me ha interesado la estructura de los aforismos, ¿no? Que pese a ser tan breves, son afilados como un cuchillo, ¿no? También pueden verse como astillas. Y también puede verse, me gustó mucho la imagen que usaste, Silvia, en el programa anterior, como muñones, decías tú. No me había puesto a pensar en eso, pero sí se pueden ver como muñones. Es decir, lo fragmentado de alguna manera trata de ser pulido y afilado como un cuchillo. Es un texto muy suscitador realmente, y mientras lo leía pensaba también en qué universos, ¿no? Te atravesaron, porque por un lado está como un espacio doméstico que se vuelve extraño, ¿no? Esta cosa de la desfamiliarización o de la desautomatización de la que hablaba Shklovsky, ¿no? Pero por otra parte parece permear elementos extraños que son familiares, que tienen que ver con la música, con la pintura, y me gustaría que nos compartieras un poco cómo fue esa experiencia, ¿no? O quizás qué aspectos, ¿no? de este tipo de vida que llevábamos en la pandemia permitió que fueras atravesados por tantos discursos, quizás. Me refiero a, bueno, no sé en realidad las preguntas, pero los que yo veo claramente son discursos que vienen de la música, de la pintura. Me llamó la atención, por ejemplo, la nieve, ¿no? Que es un elemento del paisaje recurrente. Y bueno, por otra parte están las gaviotas y está el mar. Es decir, hay como una apelación a la naturaleza, pero por otra parte está el circo, estos como paisajes más culturales. Está lo del rock metalero, incluso, claro, en tu dedicatoria. Entonces parece como si fueran muchos discursos, ¿no? Que convergen también en esta suerte de ruina visual y sonora. Sí, se dio una confluencia de varios aspectos. Evidentemente la pandemia fue el ingrediente central, sin ser para nada realista el libro, ¿no? El libro sugiere una peste, una pandemia, pero jamás menciona el coronavirus, pero la atmósfera está ahí, de la pandemia inminente. Luego el elemento de la nieve que mencionas
Claro, ¿no? Yo pensaba, intuía, sentía cuando escribía este libro que estábamos en un momento al límite, y si es así, la nieve que estaba amenazando con cubrirlo todo era la desaparición. La desaparición no se da en el libro, pero se sugiere que puede existir la inminencia de la desaparición. De otro lado, con relación a las otras referencias, sí definitivamente está lo visual. Por ejemplo, en el texto La amante del perro, surge a partir de un cuadro del pintor peruano José Tola, que tiene un cuadro que se titula igual, La amante del perro, donde aparece un perro con un ser monstruoso femenino al lado. Luego La Comefuego, por ejemplo, surge a partir de la imagen de un cuadro del pintor peruano Carlos Revilla, que es un pintor surrealista muy interesante, ¿no? Que mezcla el surrealismo con imágenes femeninas que pueden aparentar ser del Renacimiento, e inclusive tiene un cuadro donde está una mujer intentando lamer un fósforo. A partir de esa imagen surgió la Comefuego, ¿no? Y inclusive este pintor Carlos Revilla tiene imágenes de personajes con caracoles, y en este texto de La Comefuego se presentan caracoles erotizados, ¿no? Luego el texto Cara de Cerdo surgió a partir de la imagen de una portada del grupo de metal Arch Enemy. Tiene una portada en la cual salen varios personajes humanizados pero con cara de cerdo, y tienen entre sus manos un bebé, y luego definitivamente la atmósfera también fue generada por el metal, tal como se dice en la dedicatoria. En la dedicatoria se dice: este libro no hubiese sido posible sin la atmósfera generada por la pandemia y por la música metal. Lo dedico respetuosamente a los fallecidos a causa de la COVID-19 y a mis hermanos metaleros. Entonces, justamente ustedes mencionaban en el programa anterior el título Tristania, ¿no? Como ustedes bien dijeron, hubo un grupo de metal gótico noruego que se denomina Tristania, ¿no? Pero a la vez yo pensé que nos podía sugerir a nosotros hispanohablantes Tristania, ¿no? Y no sé si ustedes estén de acuerdo, podía sugerir tristeza. Y definitivamente en una pandemia uno no está muy contento, que digamos, ¿no? Y luego hubo otros grupos de metal gótico, Theatre of Tragedy, bueno, no sé nada de inglés, y otros más. También un grupo de metal mexicano que se llama Navanta, que también sugirió en la atmósfera, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que en Tristania en un momento el personaje masculino dice al femenino algo así como: pienso que puede haber romance entre mis dientes y tu piel. Y hay una canción del grupo Anavanta que se llama Vampiro, donde se juega con ese vampirismo, pero a la vez con la sensualidad, con el erotismo. Entonces, bueno, y de otro lado el circo, también mencionabas el circo, ¿no? El circo tiene la confluencia de varias atmósferas generadoras, ¿no? Por ejemplo, está Fellini, por ejemplo, está algunos cuadros del mismo pintor Revilla que mencionaba, también evocan imágenes de circenses. De otro lado, hay un grupo de metal finlandés que se llama Nightwish, que también tiene imágenes de circo, pero un poco extraño, pero sobre todo, y así se fue generando el segundo texto, porque primero salió Tristania y luego La Trapecista. Se fue generando porque yo vi un videoclip, porque además de la música, los videoclips también de metal generaron un poco la atmósfera. Vi un videoclip de Mago de Oz, del grupo español de folk metal Mago de Oz, que se llama Cadaveria, donde se representa un circo oscuro, un circo maldito, y a partir de eso, de ese punto de partida, y además de los otros señalados,
fue sugiriendo esa atmósfera circense que también se ve, se percibe en el libro. José Gabriel, ya nos queda muy poquito para terminar, pero quería manifestarte que me llama la atención cómo todos estos elementos van confluyendo, el de la música, el de las imágenes, etcétera, etcétera, para construir este mundo deforme. Entonces la pregunta que yo me hago, ¿cuánto de eso hay realmente en nuestro mundo, en nuestro planeta? ¿Cuánto porcentaje de lo que hay en tu libro es real y cuánto de lo otro es ficción? ¿Te podrías atrever a dar un porcentaje para ir cerrando esta primera parte de nuestra conversación? Es complicado, pero si bien el libro no es para nada realista y efectivamente menciona la deformidad está manifestada de otra manera, como lo decía al inicio. Nuestro mundo muchas veces es monstruoso. No puedo hablar de un porcentaje, pero es monstruoso en gran medida, ¿no? Por el ser humano mismo que es sumamente destructivo, ¿no? Entonces eso también es sumamente monstruoso, quizá más monstruoso que los personajes de mi propio libro. Uh-huh. Sí. Bueno, te agradezco, José Gabriel, por habernos acompañado en esta primera parte y bueno, estás cordialmente invitado para que sigamos conversando la próxima semana en Flashback Poetic Education for the World. No entiendo por qué no se marchitan en sus cabezas. Parecen estar condenadas desde su raíz a reptar ebrias de día y de noche en la saliva homicida. Con ella gustan sembrar escalofríos, abrir las puertas a los precipicios del delirio. Pero en nosotros, ella florece en el ardor de su río atávico, en el vigoroso movimiento de los que quieren amar. No juzgamos con su extensión el horizonte. Tampoco nos burlamos de nadie haciendo contorsiones con ella. De velada a la intemperie, hacemos de su grosor un árbol frondoso y exaltamos su vital membrana desde el alba hasta el anochecer. Sé que te gusta su carnalidad, la que puede engendrar en tu oído esa vibración que no te condena. Al lamer con delicadeza mi convicción sobre tu frente, eclosiona mi semilla bajo tu hueso craneal, para que ninguna tormenta de viento y ansiedad la pueda borrar. Tú sabes el sentido de ella cuando acaricio tu lóbulo central y busco con ella esos momentos a solas para tocar y lamer la intimidad de tu ser. Como una lengua de mar, la belleza es un lugar en el tiempo. Bueno, qué hermoso texto, Agustín, y bienvenidos. Es un placer estar de nuevo con José Gabriel Cabrera Alba, poeta peruano, y con Agustín Benelli, y para seguir entonces con ese texto de Agustín, y retomando la conversación contigo, José Gabriel, me gustaría pedirte que nos hablaras de la belleza, porque creo que es un libro que habla de lo bello y bueno, quería escuchar un poquito tus opiniones o tu visión en el libro, ¿no? O qué propuesta de lo bello trae el libro. Sí, es una pregunta compleja. Me he puesto a pensar recientemente que quizá podríamos establecer una analogía, ¿no? Es decir, la belleza que se propone en este libro es una belleza de lo grotesco, de lo deforme. Y mencionabas en una anterior ocasión, Silvia, mencionabas lo visual. Entonces, quizá me atrevería a decir que puede establecerse una analogía con la pintura expresionista, ¿no? La pintura expresionista, pero incluso un poco antes, ¿no? Un poco antes, inclusive antecedentes como Goya, por ejemplo, y luego ya la pintura expresionista, o por ejemplo podría mencionar a Munch, ¿no? Entonces, esos seres que ya no representan
la belleza canónica, ¿no? La belleza ideal, convencional, ¿no? Quizá por ahí podría tratar de establecerse una analogía que pudiese responder a tu compleja pregunta, Silvia. José Gabriel, yo te quiero también, bueno, dar la bienvenida antes que nada a este segundo flashback. Gracias. Con tu texto tan interesante que permite hacer muchas preguntas. No va a faltar tiempo para ello. Me llamó la atención la Comefuego. De ahí surgió la idea del texto que leí al inicio de nuestra conversación. Y en ese sentido, luego surgió Off the Record David Lynch, y me acordé del hombre elefante, y pensaba, es extraordinario cómo la trompa del elefante tiene 40.000 músculos y nuestra lengua tiene 14 solamente, y nosotros como seres humanos tenemos un poquito más de 600 músculos. Pero en esa película de David Lynch, obviamente que era un ser horripilante, un monstruo que se ocultaba del mundo. Y siento yo que tú de alguna forma te has encariñado tanto con esta realidad, ¿no? Que afortunadamente está atomizada, pero la hace que de algún modo en tu texto estos personajes salgan de esa área invisible y los enseñas, y también es como un espejo donde nosotros nos podemos mirar, donde la humanidad se puede mirar y reconocer que en realidad hay muchas cosas torcidas, pero también, a pesar de que ese paisaje está deformado, aún hay cosas bellas, y la belleza también cruza sin duda tu texto. Esta película, el hombre elefante, la recuerdo de manera muy fragmentaria, pero recuerdo algo que tiene que ver con algo que mencionaba en la ocasión anterior, ¿no? Es decir, lo monstruoso, lo grotesco, visto como diferente, es percibido como algo a marginar, a segregar muchas veces, ¿no? Y recuerdo justamente, lo poco que recuerdo de esta película, El hombre elefante, es cuando él dice: yo soy un hombre, no soy un animal, yo soy un ser humano. Entonces a veces los seres humanos no nos reconocemos en nuestras diferencias, ¿no? Nos vemos quizá como monstruosos o como el otro, ¿no? El otro, el diferente, aquel que hay que excluir, que segregar, ¿no? Y bueno, eso es lo que se me viene a la mente a partir de lo que dices, Agustín. Gabriel, en el libro también hay toda... bueno, tú mencionabas el erotismo, ¿no? Y la sensualidad, y claro, es algo que aparece en el libro también de la mano del sexo, como habilidad, como contorsión, como forma de supervivencia, también como forma de belleza, también como forma quizás de trascender lo humano, esto medio que dicen nuestras teorías de lo posthumano, no solo, por ejemplo, la cara de cerdo, sino ese amante de las plantas, el digamos, darle vida, volverlas amantes, o lo del perro, que tiene como ese elemento monstruoso, pero también tiene un elemento que a mí me llevó a un lugar de mucha ternura, ¿no? De lo que es la necesidad que tenemos como criaturas vivas de dar amor y recibirlo, y bueno, y ahí hay como una imbricación interesante entre lo que es el sexo de punto de vista como más animal, quiero decir, pero también hay una forma de entenderlo distinta, quizás más compleja, que plantea tu poética.
y, y no sé si has pensado en eso o te has sorprendido incluso mientras escribías. Y me interesó mucho eso y celebro mucho como las, digamos, transgresiones del texto, ¿no? Es decir, en algunos momentos, creo que es muy provocativo y que quizás no responde a las censuras o las autocensuras de la época, de lo que se puede decir, y eso la verdad es que lo celebro y me gustó mucho porque creo que siempre el arte tiene que ir más allá, ¿no? Sí, gracias por la pregunta. Sí, definitivamente el erotismo está presente en este libro, ¿no? Eh, los dos primeros segmentos, la trapecista y la Comefuego, son personajes femeninos, personajes circenses, que por ese mismo ámbito en el que se mueven tienen habilidades especiales con el sexo, ¿no? Y además de ello, eh, eh, parten esos segmentos, la trapecista y la Comefuego, de personajes en las que habla el yo femenino, ¿no? Yo, mucho antes de escribir poesía, intenté hacer algo de narrativa y me concentraba mucho en la voz del personaje femenino, ¿no? Por eso me gustó mucho en un momento, me sigue gustando, por cierto, ¿no? Pero en ese momento más Alberto Moravia, por ejemplo, que trabajaba el personaje femenino, la voz femenina de manera magistral, ¿no? Me interesaba y me interesa mucho Marguerite Duras, por ejemplo, ¿no? Entonces yo siempre traté de rescatar en ese momento, digo, la voz femenina. Ahora, mucho después, en estos híbridos la retomo, ¿no? Con la trapecista, con la Comefuego, a las que ya he aludido, pero también con la amante del perro, que sí, efectivamente, después de escribir, me sorprendió todas las transgresiones, todas las formas de erotismo que podían haberse generado en este libro, ¿no? En la amante del perro, por ejemplo, ¿no? Que tiene amante, se sugiere un poco por ahí a un perro, y que eso, como dije en la sesión anterior, proviene de un cuadro del pintor José Tola. De otro lado, también El Señor de las Plantas, eh, se trata de un ciego, ¿no? Un ciego que se erotiza con sus plantas, con sus enredaderas, que las acaricia, que ellas responden además a esas caricias, ¿no? Entonces, la naturaleza misma cobra erotismo, ¿no? Y efectivamente, quizá me he tomado libertades que se dieron como pulsiones, y que quizás si hubiese cedido ante la censura racional no hubiese escrito eso, ¿no? Pero ustedes saben, como artistas, como poetas, que el creador tiene que obedecer a sus pulsiones y a partir de ellas generar arte, poesía, literatura, ¿no? Bueno, yo percibo, José Gabriel, que tu libro está lleno de transgresiones, lo que estás comentando respecto al personaje femenino, cómo tú lo haces hablar tan bien, y ya es una transgresión. Y luego creo que sería muy interesante que tú pudieras compartir una parte pequeña de ese texto, la Comefuego, para que el público oyente pueda tener una idea de ese capítulo al menos, ¿no? Sí, sí, Agustín, gracias. Voy a leer entonces un segmento de este texto denominado La Comefuego. Mi lengua requiere de fuego, también mi lenguaje. Cuando hablo de lenguaje, hablo de todo mi cuerpo. Sé que algunos me pueden llamar excéntrica por lo que digo, pero solo soy lo que soy. Algunas envidiosas me dicen, la Comefuego. Ya quisieran ellas tener mi ardor natural. Quizá eso hace que sea la favorita del circo. Lo que hago es sencillo, pero deja cautivados a los hombres.
Fui impulsado por sugerencia de un pintor, uno de esos que son más que amigos, por lo ardorosa que soy. Alguna vez fui su modelo, me hizo posar semidesnuda con un fósforo encendido en la punta de la lengua. Era como si lamiese el fuego, como si el fuego y mi lengua tuviesen la misma temperatura, el mismo ardor. Sé que mi piel habrá de ser piel congelada, eso hace que me aferre este fuego en la punta de la piel. Lo bello está destinado a morir. El espectáculo era así. Primero yo estaba como una escultura, con el fósforo en la punta de la lengua. Luego apareció un escarabajo dorado que recorría mi cuerpo. Entonces yo comenzaba a moverme, como si el escarabajo fuese una mano que me excitase. Al final, el escarabajo entraba por mi sexo. En ese momento llegaba el éxtasis. Esa era la secuencia de la danza. Mi danza que dejaba babeantes a los hombres y tal vez a alguna mujer. Tengo la impresión, José Gabriel, que al estar bajo situaciones extremas, el individuo es capaz de saltarse sus propias censuras y decir lo que tiene que decir y que nunca antes dijo o que tampoco hizo. Y percibo tal vez que por lo que tú me estás señalando o nos estás señalando, que todo este ambiente que se suscitó con el COVID te suscitó o te provocó la fuerza para estar a agredir varios aspectos que tal vez antes no habrías sido capaz de hacerlo. ¿Es así? Es totalmente cierto. Yo nunca antes había escrito un libro como este, no solo en su forma, tampoco en su contenido y mucho menos en sus transgresiones, ¿no? No digo que haya sido un poeta conservador para nada, pero sí, jamás había escrito eso. Y de otro lado, es cierto que las épocas límites nos invitan a ello, ¿no? Porque yo escribí este libro con cada línea, como escribe el sobreviviente cada línea, o cada fragmento. Yo pensaba que podía morir en cualquier momento y estaba escribiendo quizá mi último libro. Al final no fue así, pero yo pensaba ello y quizá por todo eso fue que me tomé ciertas libertades que quizá no me hubiese tomado antes. Sí, es cierto, no me había puesto a pensar tanto en ello, pero tienes toda la razón, Agustín. Uh-huh. En este texto que nos acabas de leer, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con la escritura y quizás si tomamos la belleza como una manifestación quizás de la escritura, como una forma de superar el miedo, porque la Comefuego con este fuego en la punta de la lengua que está a punto de prenderla a fuego, ese miedo, ¿no? Constante, esa hipervigilancia, es también lo que produce sus impulsos, ¿no? Su seguir, su sobrevivir, su estar atenta, su defenderse. Y me interesa mucho estas transformaciones constantes que hay en los textos que nos leíste y que aparecen en el libro, la flor, la roca, la gaviota, todo es como si en suertes de parpadeos, como que lo que está alrededor de los distintos personajes va cambiando, ¿no? Es como un universo que está vivo y móvil. Sí, es muy visual y también, además de los aforismos que mencioné en la sesión anterior, olvidé mencionar que en un momento de mi poesía nunca llegué a publicar ello, pero sí intenté hacer haikus, ¿no? Y ustedes saben que en el haiku la concisión de la imagen y el deseo de sugerencia con la imagen, a pesar de la concisión, trata de ser muy intenso. Entonces, yo intenté, qué bueno que lo veas así, Silvia, que cada segmento, cada fragmento por sí mismo fuese de alguna manera una imagen, sí.
Me gusta esa idea de la fragmentación que recurrentemente ha mencionado también Silvia, porque representa también el mundo que tú quieres representar y también la fragmentación interna del autor, ¿no es cierto? Porque no podemos dejar fuera a quien ha escrito esta obra, porque como tú lo has señalado, estando en una situación así donde incluso se temía por la vida, entonces, claro, era como representarla gráficamente con esa separación, porque los amigos oyentes no saben que el texto está numerado por textos cortos de 3, 4 líneas y va enumerándose, que al comienzo eso me sorprendió. Estaba totalmente de acuerdo con quien hace tu presentación en el libro, pero luego rápidamente se cumplió lo dicho por el autor de la introducción, desapareció esa preocupación en mí, aunque los números estaban ahí separando, dividiendo, cuantificando el total finalmente de un resultado, ¿no? Y eso me llamó la atención, pero era como tal vez esos números como enhebrar todos esos textos desordenados y amarrarlos y que pudieran ser explicativos de algo coherente finalmente. Sí, efectivamente, la numeración, además de remitirnos posiblemente a los aforismos, creo que ayudan a dar unidad a esos segmentos, ¿no? A esa estructura fragmentaria, escindida, que se corresponde también de alguna manera, creo yo, con la escisión de casi todos los personajes de este libro, ¿no? Porque es algo que todavía no hemos mencionado, creo. La mayoría de estos personajes son escindidos, ¿no? Y eso se manifiesta sobre todo en los dos personajes fundamentales del último texto, Tristania, ¿no? Que son personajes sumamente perturbados, ¿no? Alterados, escindidos, y quizá esta estructura de alguna manera escindida sea la más acorde con esos personajes. Sí, otra característica o algo interesante, un tono del libro que también quisiera rescatar es y que no sé si ha aparecido hasta ahora, es el tema del humor, ¿no? Hay momentos, un humor muy particular, ¿verdad? Pero cuando decís, por ejemplo, enana seré, cuando dice, perdón, la voz poética, enana seré miserable de ningún modo. O, por ejemplo, en otra zona donde dice, no era sin duda un diálogo de cisnes, tampoco de cuervos, ¿no? Hay como estas anotaciones o acotaciones que creo son interesantes, ¿no? Porque el humor siempre es como una válvula de escape y también de posibilidad de decires. Y quería preguntarte sobre esos tonos que a veces aparecen como sobretonos o relieves, ¿no? Que van como atenuando a veces la tensión que se genera, pero también que quizás cumplen otras funciones. Sí, quizá efectivamente se da ese suerte humor, quizá de ironía, ¿no? En alguno de los personajes. Recuerdo, además de lo que muy bien has mencionado, Silvia, que la hija del Señor de las Plantas, también en un momento se habla que ella tiene una cierta ironía hacia su padre, ¿no? Entonces, sí, efectivamente estos seres que sufren de alguna manera la mirada del entorno como diferentes, quizá como herramienta de defensa tengan ese humor, esa ironía frente al mundo, ¿no? Que de alguna manera los agrede, ¿no? José Gabriel, y después de la lengua de la come fuego, ¿qué viene? Es decir, después de esta tremenda obra, ¿qué estás pensando entregarnos como otro texto a leer, a descubrir?
Sí, estoy puliendo, siempre, no sé si les pasa a ustedes, a mí mucho, hasta que un libro no entre en imprenta y aún ahí lo sigo corrigiendo, ¿no? Entonces, estoy puliendo un libro que se llama un poemario, ya es un poemario pleno, ¿no? Como este libro que fue de híbridos, que se titula La Contralengua, ¿no? Y espero publicarlo el próximo año. Ajá. Tenemos, a ver, como un minuto. En ese minuto podrías leernos una pequeña parte, tal vez, no sé Claro. cuánto podrías alcanzar a compartirnos en ese minuto. Sí. No creo en la verdad, aspiro a volverme ciego, el corazón el ciervo blanco, los ojos atravesados de violencia, como efrigies de brea, los conceptos se astillan en su tumba de oro, en el paladar, como gusanos en los dedos, el cuerpo errando bajo el cuerpo, las manos que no miran laceradas de belleza, y un caballo trotando en el centro de tu lengua. Es de una estupidez increíble haberlo dicho. Los ojos y las manos crecen como un laberinto, se erizan como una bala, detenida en los labios. Todo es perfidia. Con una aguja dibujamos nuestros cuerpos. Nuestros ojos no tienen forma sino por la distancia, la voluptuosidad con la que temblamos, como ratas. No somos los que creíamos ser. Las cosas usuales no nos pertenecen y sin embargo hablamos como si hubiese certezas. Los senos de la bella desconocida desaparecen con la sensualidad con la que nos iremos del planeta. Soñamos con una ebriedad mayor, los párpados estriados de hormigas, la sangre adorable de la que yo no me acuerdo, el agua crece con tiernos movimientos, lo que está por venir es también lenguaje, pero yo descreo el lenguaje, juntos revolcándonos como si buscásemos la comunión imposible. Es admirable la tierra, es espantosa, nos impulsa a arrancarnos los ojos. Muchas gracias, José Gabriel, y esperamos cuando lo publiques tenerte aquí de nuevo para conversar de Contralengua. Silvia. Muchas gracias, José Gabriel. Me encantó. Lo que está por venir es también lenguaje, pero descreo del lenguaje. Me llevó a Alejandra Pizarnik en esta noche, en este mundo. Muchas gracias y sí, esperamos esa contralengua. Muchísimas gracias por esta maravillosa conversación, Silvia y Agustín. Gracias a ti. Flashback. Con la conducción de Agustín Bedeli y Silvia Goldman.